Tenía unos 4 o 5 años y mis padres se acababan de divorciar. Mi mamá vivía en un apartamento de 2 dormitorios. Yo tenía mi propia habitación, pero yo prefería dormir en su cama cada vez que me quedaba con ella. Nuestros 2 dormitorios estaban al final de un pasillo, directamente uno frente al otro. Nuestro apartamento estaba en el primer piso y recuerdo que estábamos en días de verano, así que mi madre dejaba su ventana abierta de su habitación, que está justo detrás de la cama, por encima de la cabecera. De todas maneras, me desperté a medias de la noche y recuerdo que levanté la cabeza y vi que nuestro gato estaba sentado en el marco de la puerta de la habitación de mi madre. La puerta estaba abierta y se podía ver parcialmente en mi habitación. Esto era extraño porque nuestro gato típicamente siempre se dormía en la cama con nosotros. Mientras lo observaba, él entró en mi habitación y maulló. Me volteé para mirar a mi madre y despertarla. En los 3 o 4 segundos que le llevó a despertarse y preguntarme qué era lo que sucedía, ambos miramos hacia atrás en el marco de la puerta y había un hombre parado junto a mi puerta abierta, haciendo su camino fuera de mi habitación. Todavía no sé cómo mi madre se las arregló para hacerlo tan rápido, pero ella procedió a recogerme y literalmente me tiró fuera de la ventana. De nuevo, estábamos en el primer piso y fue quizás una caída de 3 pies al terreno. Ella se aventó de la ventana rápidamente y nos pusimos a gritar por ayuda y alguien llamó al 911. La policía llegó, pero no vieron signos de entrada forzada, solo que nuestra puerta estaba desbloqueada, lo que les llevó a creer que el hombre debió haber salido de esa manera. Lo extraño era que mi madre juró a la Virgen que ella había cerrado la puerta esa noche, con el cerrojo y la cerradura de la cadena. Alrededor de una semana después, mi madre estaba limpiando la cocina y abrió nuestro armario calentador de agua y encontró un cuaderno con nombres y dibujos, así como un par de guantes y algunas envolturas de goma. La policía fue llamada de nuevo, pero lo único que podían hacer era especular que el hombre había estado en nuestra casa y se había escondido hasta que estuvimos dormidos y la policía se fuera. Esta historia le sucedió a la abuela de mi esposa hace aproximadamente 15 años mientras todavía andábamos de novios. El esposo de la abuela acababa de fallecer un año antes, así que ella iba a la biblioteca y se ofrecía como voluntaria. También lo tomaba como un ejercicio y solicitación. Esta historia toma tiempo en el invierno, por lo que su regreso a casa fue mientras ya estaba oscureciendo. La biblioteca cerró a las 5 y luego hubo algunas cosas extras que hacer antes de que todos se fueran, y en esta noche en particular, ella rechazó un viaje a casa de otro voluntario porque, maldición, ella necesitaba mantenerse en forma. La casa está a 1 milla de distancia a través de una zona ligeramente arbolada en el sur de Texas, y cuando ella estaba a mitad de camino de su casa, se da cuenta de que alguien está detrás de ella. La persona está caminando en la misma dirección y alcanzándola, que en sí no es todo lo extraño. Ella es vieja y por lo tanto no particularmente rápida, pero en este caso ella sintió que la persona parecía ser vagamente siniestra. Ella siguió caminando. Muy pronto la persona estaba justo detrás de ella, y la persona empezó a caminar al mismo ritmo de la abuela, solo que quedándose detrás de ella. A este punto ella sabe que algo está por suceder, pero está casi en casa. Puede ver la parte superior de su camino subiendo. Ella solo tiene que caminar otros 150 metros, otros 100 metros. Todo este tiempo dijo que la persona se sentía tan cerca que podía sentir su aliento en el cuello. Ya le falta tal vez unas 50 yardas, y luego sucede lo que ya imaginaba que sucedería. Sintió una mano fuerte en su hombro y una voz le dijo: «Órale, perra, no dé la vuelta y entregue su cartera o le corto el cuello». Ella se detiene por un segundo, luego da un gran paso adelante, se voltea y dispara al tipo en el cuello con un calibre .38 que guardaba en su bolso. Hey, después de todo, sí es Texas aquí. El hombre pasó los próximos 5 años en un hospital de la prisión antes de morir de complicaciones. La abuela de mi esposa murió el año pasado, que en paz descanse, pero antes de morir ella se lamentó de haber apretado el gatillo demasiado pronto. Mi difunto esposo se habría sentido avergonzado de saber que fallé el tiro.
ella dijo. Yo estaba sentado en mi habitación después de salir de trabajar en el segundo piso. Mi hermano pequeño estaba en el primer piso, abajo viendo la televisión, y el perro estaba en el pasillo afuera de mi puerta, listo para dormir. De repente el perro comienza a hacer todo tipo de raqueta, saltando, ladrando, rasgando uñas y aullando. Me levanto para ver qué pasa y escucho una voz que dijo: "Ah, ¿quién es un buen perrito?", en una voz masculina. No se escuchó como la voz de mi pequeño hermano, así que grito: "Oh, estás en casa temprano", pensando que es el amigo de mi padre, nuestro rentero. Así que abrí mi puerta. Tan pronto que abrí mi puerta, no hay nadie en absoluto. El perro nada más estaba meneando su cola, mirando el extremo vacío del pasillo. Mi pequeño hermano subió las escaleras para gritarme qué fue lo que hice para conseguir que su perro se molestara. También me dejó saber que escuchó la misma voz que yo escuché y pensó que era yo o nuestro compañero de cuarto. Le hicimos un recorrido a la casa con mi cuchillo de mariposa y con la arma de balines de mi hermano y no encontramos a nadie. Todavía se me enchina la piel al pensar en ese día. Hay una casa abandonada junto a la mía. El dueño anterior de la casa se mudó a California hace 25 años antes y nunca la vendió. Un día decidí entrar a la casa, así que empaqué una linterna y guantes. Empujé la ventana del sótano y entré a la casa. En el sótano había un piano, todavía toca, pero está bien desentonado. Encontré cosas viejas de la Segunda Guerra Mundial, también lo que parecía ser un póster firmado por Elvis. Encontré mierda realmente valiosa que nadie debería dejar atrás. Hay básicamente una historia entera en ese sótano, incluyendo una foto rota de una boda y instrumentos por todas partes. En el piso principal había una cama sin hacer, comida moldeada todavía en la nevera y en la estufa. Las cervezas media vacías se volvieron sólidas, y luces que todavía no habían sido apagadas. Entonces empecé a caminar arriba, cuando oí un grito de una de las habitaciones laterales, un grito como de una mujer. Ahí fue cuando me asusté y no he estado en esa casa desde entonces. Esta historia se lleva a cabo a los finales de los 80 y principios de los 90. Yo tenía alrededor de 6 a 7 años de edad. Estaba en casa con mi hermana que tenía 14 o 15 años del momento. Crecimos en una pequeña ciudad de Texas, donde todo el mundo se conoce. Estábamos en casa solos esa noche en particular, y mis padres dejaban que mi hermana cuidara de mí con frecuencia. Siempre nos llevamos bien debido a nuestra diferencia de edad. De todos modos, eran como las 8 p.m. en el invierno. El desierto se pone bastante maldito frío, así que estábamos a oscuras en la sala común, ya que es donde la televisión estaba. Creo que estábamos mirando un programa llamado 60 minutos o 48 horas, o Copia en el papel, o alguna otra mierda así. Era un programa de noticias de 1 hora en la CBS que narran largos crímenes en profundidad, como el tráfico, asesinatos, secuestros y cosas por el estilo. La noticia que mirábamos esa noche era una historia típica. Una persona tímida fue a hacer un alboroto en la casa de su vecino de al lado, mutilándolos y secuestrando a la hija menor. Bueno, algo acerca de nuestra sala común es que la puerta que conduce al patio trasero era una gran puerta de vidrio en una pared de ventanas de piso a techo. No se veía nada, más que oscuridad plena todo alrededor de la casa, al menos que tengas la luz trasera prendida. Nosotros no la teníamos prendida esa noche. La puerta principal de la casa está al otro lado de la habitación, con una pequeña entrada. Esta es una puerta sólida, por lo que no se puede ver lo que está más allá, con una puerta de tormenta de vidrio en el exterior. Alrededor de 45 minutos en el show que mirábamos, hablaban de la persecución legal en curso para este loco, y de repente, alguien o algo golpeó la puerta. Saltamos a la mierda y gritamos como animales. Hubo silencio muerto después de nuestros gritos. Las únicas luces prendidas en la casa eran del pasillo de la cocina y alumbraban pocamente la sala común en la que estábamos, y la luz de la televisión también daba poca luz.
Comenzamos a pensar que algo en el porche. Teníamos algunas plantadores y una mecedora por ahí. Simplemente habían soplado contra la puerta. Este era el oeste de Texas después de todo. Fuertes y locos vientos ocurrían de esa manera. Bueno, pasó un minuto o dos de silencio y nos sostenemos uno al otro después de la sobredosis de adrenalina que sentimos. Justo cuando estamos a punto de declarar que todo está seguro, escuchamos la puerta de la tormenta en el exterior de la casa cerrar. Mierda, alguien tenía que haber abierto esa puerta para poder golpear en la puerta principal así. Mierda. Ambos estamos congelados a medias de la habitación, en el piso donde habíamos estado viendo la televisión. Mi hermana se arrastra hacia el televisor y lo apaga. Era una televisión vieja, así que tenías que girar ese dial de metal para apagarla, lo que ocasionó un sonido ligeramente alto. Ahora solo éramos nosotros en una habitación débilmente iluminada por la luz del pasillo de la cocina. No recuerdo cuánto tiempo pasó, por lo que yo estaba congelado con miedo, y mi hermana aún estaba acostado por el televisor que ahora se encontraba apagado. Pero seguíamos haciendo contacto visual, y mirábamos la puerta principal. Recuerdo esta parte vívidamente. Yo estaba de rodillas con mis pies al suelo y di vuelta para mirar hacia la pared trasera de ventanas y a la puerta de cristal. Escuché y miré el tirador de la puerta trasera girar. El tirador de puerta estaba cerrado, pero el cerrojo no estaba trancado. Sonó como si alguien estuviera ligeramente moviendo el mango. Ninguno de los dos quería respirar. Entonces, con toda la fuerza alguien quería abrir la puerta meneándola hacia frente y atrás. La pared entera de la ventana se estaba abriendo violentamente y podía ver mi reflejo en las ventanas que cambiaba de borroso a poco borroso con cada tirón de puerta. Mi hermana entonces perdió su mierda y dio un grito sangriento de asesinato. Todavía estoy congelado en el suelo. Ella se levanta y básicamente me arrastra hacia su dormitorio. Cierra la puerta con un golpe. Lanza su colchón y cualquier cosa que encuentra delante de su puerta. Afortunadamente, ella había recogido el teléfono antes de subir. Era uno de esos teléfonos pesados de plástico con una antena larga de metal, de los teléfonos portátiles. Todavía teníamos que marcar directamente al sheriff del pueblo, y en su pánico ella no recordaba el número, así que marcó el primer número en el teléfono. Era el número de una de sus amigas, y mi hermana le dice con una voz de asusto que alguien está tratando de entrar a nuestra casa y necesita venirse ahora. Estoy acurrucado en el suelo y no puedo dejar de temblar. No escuchamos ningún otro ruido hasta que vimos los faros de carro de la amiga de mi hermana y sus padres conduciendo hacia la casa. Nunca supimos quién estuvo en la puerta y por qué. No encontramos señal ninguna como si algo hubiera sucedido. Después de ese encuentro ya nunca me sucedió un hecho similar a mí ni a mi hermana, pero ya nunca se nos olvida trancar las puertas. Mi suegra era una mujer muy divertida y genial. Ella y mi esposa eran muy cercanas y se llevaban muy bien, pero tristemente ella falleció cuando nuestro hijo apenas tenía unos 4 meses. Algunos años después, vivimos en una antigua casa hecha en la década de 1930 en Pasadena, California. Nuestro hijo tenía 3 años en el momento. Estaba dándole un baño una noche a mi hijo y él comenzó a mirar por encima de mi hombro. No estaba distraído, pero se enfocaba en algo. Pasa un momento y me pregunta que por qué la abuela le llama a mamá un nombre gracioso. Hubo una larga pausa incómoda. Le pregunté de qué hablaba, pensando de que estaba hablando de mi mamá. A continuación me dice que porque la abuela llama a mami Babi. Babi era el apodo que mi suegra le había dado a mi esposa desde niña. Yo estaba realmente sacado de onda por lo que había dicho mi hijo. Mi esposa y yo nunca usamos el apodo. Era lo que su mamá le llamaba desde que era una bebé. Le pregunté dónde oyó ese nombre. Su respuesta fue: el granjero me lo dijo. Le pregunté quién era el granjero y él respondió: mi amigo. Le conté a mi esposa esta historia más tarde y ella, por supuesto, derramó lágrimas por el recuerdo del apodo. Ambos sabemos que no hay forma de que nuestro hijo sepa el apodo, así que nos maravillamos. Recorramos la historia hacia el próximo fin de semana y mi hijo está jugando en su habitación. Mi esposa está en el trabajo y yo estoy en casa. Yo trabajé de lunes a viernes.
Escucho que comienza a hablar como si estuviese teniendo una conversación. Está diciendo cosas como sí, no, yo no sé eso. Luego algunas risas. Entro a su habitación y le pregunto que qué está haciendo y él dice que juega. Le pregunto con quién y él dice que con el granjero. A este punto ya estoy pensando en la maldita película del exorcista y el capitán Howdy. Es un poco inquietante. Le pregunto dónde está el granjero. Dice que se fue cuando yo entré. ¿Qué mierda? Así que mi esposa llega a casa y le cuento lo de nuestro hijo y ella también lo encuentra bien extraño. No tenemos ni idea de qué hacer. Decidimos que si nuestro hijo actúa raro otra vez, vamos a tener que tomar acción. Unos días más tarde, en medio de la noche, escuchamos a nuestro hijo diciendo lo siguiente. La abuela dice que tú y yo ya no podemos ser amigos. Mi esposa y yo vamos a verlo, los dos un poco asustados. Solo está sentado en la cama. Le pregunto si está bien y me contesta que sí, que la abuela solamente le dijo que ya no podía jugar con el granjero. Nunca más mencionó al granjero otra vez, jamás. Ahora tiene 13 años y no recuerda nada de eso. Nosotros sí lo recordamos y es escalofriante. Les voy a contar una historia aterradora, pero verdadera que experimenté cuando tenía 12 años. Me mudé a vivir con mi padre cuando tenía 10 años y no conocía a nadie en la zona, con la excepción de una familia, quienes eran amigos con mi padre. Era una madre soltera con 3 niños y por suerte tenía una hija un par de años más mayor que yo, 12 años en el momento en que la conocí, yo tenía 10. Y nos llegamos a conocer uno al otro mientras el tiempo progresaba. No éramos amigos bien cercanos, pero acabamos teniendo los mismos amigos cuando éramos un poco más mayores. Una noche mi amigo Roberto estaba con ella y su hermano menor. Estaban pasando el tiempo en la casa de mi amiga porque su mamá estaba trabajando. Esta es la parte de la historia donde se pone aterradora y triste. Su madre de mi amiga había estado ayudando a una señora a través de su trabajo y la conoció bastante bien. La mamá descubrió que su hermana de esta señora había estado en una institución mental y que recientemente la habían dejado ir del instituto. La noche que Roberto estaba con mi amiga, alguien tocó la puerta. Mi amiga pensó que solo era su madre. Ella toca de cierta manera al entrar y respondió sin pensar. Roberto no debía de estar allí, así que salió por una ventana y tomó camino a su casa. Mi amigo Roberto nunca pensó 2 veces. No era la madre de mi amiga, era la hermana loca de la señora que su mamá de mi amiga estaba ayudando. Y la señora descubrió a través de hablar con su hermana dónde vivía su familia y su horario de trabajo de la mamá. La señora loca entró a la casa y aquí es donde no se conocen muy bien los detalles y me alegro de no saberlos. El hermano menor de mi amiga salió corriendo para la casa de los vecinos para llamar a la policía. La señora brutalmente asesinó a mi amiga en la semana de Navidad. La decapitó y dejó su cuerpo desnudo en una bañera y escondió la cabeza. Los policías buscaron la cabeza en toda la casa. No sé a dónde la encontraron, pero lo hicieron. No se me permitió ir al funeral de mi amiga.